historia. Estamos de regreso, perdón, teníamos una pequeña falla técnica, pero estamos de regreso con el doctor Lenin Pavón y nos estaba hablando sobre la inmunidad y estábamos en la parte de las células T y las células B y bueno, ahí nos quedamos, entonces continuamos. Y está muy bien, esos nombres hay que quedarse con ellos y bueno, pues como te acabo de comentar, la inmunidad está dada por la capacidad que tenemos de reconocer y contender adecuadamente contra los estímulos antigénicos de nuestro entorno a través de la respuesta, primero de barreras, luego de la respuesta innata y luego de la respuesta adaptativa. La parte padre de la respuesta adaptativa es que generamos memoria, algo que se llama memoria inmunológica. Y ahorita te cuento si quieres un poquito más de la memoria inmunológica, pero esa memoria inmunológica se puede quedar con nosotros 70, 80 años tranquilamente. Hay una historia muy bonita que le cuento a mis alumnos cuando doy clase de cómo se descubrió la memoria inmunológica y resulta ser que en una isla allá en el Mar del Norte que se llama Isla Faro, una isla de pescadores, hubo una epidemia de sarampión y nunca más volvieron a tener esos casos hasta 70 años después, donde un marinero que estaba pescando tiene un brote de sarampión y siguiendo las normas, pues entonces se acercan a puerto para dejar al enfermo. Debieron haber tomado el barco, lo debieron haber anclado y guardar cuarentena, pero no lo hicieron porque tenían que seguir pescando. Entonces de una manera un tanto irresponsable lo que hicieron fue bajar al enfermo, lo llevaron a la clínica de la isla y se propagó el sarampión. Todas aquellas personas que eran menores de 70 años, esto es, que no habían cursado con el último brote en la isla, murieron de sarampión. En tanto que todos aquellos que eran mayores de esta edad y que habían tenido ese priming, esa capacidad de montar una respuesta adaptativa, y la memoria, la memoria inmunológica, pues entonces sobrevivieron. De esa manera un tanto trágica, nos dimos cuenta de que la memoria inmunológica se quedaba con nosotros alrededor de 70 años. Hay enfermedades que permiten este proceso y hay otras donde la memoria es más limitada, pero en todos los casos la idea cuando uno enfrenta a un agente infeccioso, pues es montar una memoria inmunológica para que cuando volvamos a tener contacto con ese agente infeccioso, tengamos elementos preformados de anticuerpos y células que son mucho más eficientes porque están direccionalizadas en contra de ese en particular y hagan un proceso energéticamente más eficiente y que nos proteja. Ok, y esto pasa exactamente igual si es un virus, es una bacteria, o sea, no importa el tipo de patógeno, esta memoria. Lo ideal sería que sí. Ya te decía que hay características de algunos patógenos donde no se produce memoria, por ejemplo la salmonela, y en México es súper interesante porque si nos midieran a todos nosotros tenemos títulos de anticuerpos que son a nivel mundial muy elevados, pero para nosotros son comunes debido a que estamos constantemente en reto, porque bueno, cuando se podía nos quitábamos los cubrebocas y íbamos a comer taquitos y no nos lavábamos las manos y éramos un tanto más irresponsables en nuestro cuidado de salud y estábamos constantemente en contacto con la salmonela. En todo el mundo los intentos de generar una vacuna contra salmonela, pues solamente logran inducir memoria un par de años y no logran montar una respuesta a largo plazo. O sea, hay algunas cosas como el sarampión que sí lo logran con mucha eficiencia y hay otros antígenos que por sus características no lo pueden inducir. Ok, y esto de lo que hemos escuchado últimamente de una memoria celular, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia entre una memoria celular? O sea, lo decían y con respecto al COVID, ¿no? Como, claro. ¿Por qué ciertas personas que no han demostrado obtener un conteo de anticuerpos en sangre puedan llegar a tener una memoria? ¿De dónde viene esa memoria si en realidad no estuvieron en contacto o si estuvieron en contacto y no se registra? La memoria inmunológica, como te decía, es causada por el contacto con algo que en este caso es una fuente antigénica que induce la aparición de memorias, células que se quedan ya con la capacidad de convertirse
de tener la capacidad de regenerarse o reproducirse a sí mismas sin estar en contacto con la fuente antigénica. Y lo hacen a través de estímulos como son hormonas, neurotransmisores y citocinas. Es conveniente ser sano o competente nutricionalmente pues para poder hacer este proceso. Pero hay otros, aquellos en los cuales este fenómeno no sucede con la adecuada estimulación de hormonas, neurotransmisores, citocinas y obviamente la fuente antigénica. Y esto puede deberse a varias cosas. En COVID no está del todo escrito, pero hace algunos meses se leía que había una proteína que impedía que las células B maduraran completamente y por consiguiente aquellas que eran competentes para generar anticuerpos que bloquean o neutralizaban al virus no lo podían hacer con eficiencia, y esto, al no existir la célula que se pueda convertir en célula de memoria, simplemente desaparecía. Ahora bien, las células B no requieren que les presenten al antígeno procesado en un contexto molecular definido. Reconocen estructuras en el espacio, de modo tal que cuando encuentran algo lo pueden reconocer, montan una respuesta, pero la respuesta primaria de anticuerpos es una respuesta dependiente de una clase particular de inmunoglobulinas que se llaman IgMs, se llama respuesta primaria. Si no hay citocinas en la cantidad adecuada, si no hay una estimulación por parte de células T, pues entonces no pueden convertirse a IgGs, y estas células de memoria de clase IgM no necesariamente son tan duraderas como las de clase IgG, y entonces se puede perder el título. O aquellos que generan, en este caso, y lo estamos viendo, aquellos pacientes que pueden generar una respuesta de IgG, a pesar de haberla generado, la están perdiendo alrededor entre 2 y 3 meses después de haberlo generado. Esto es, la memoria no se consolida. Eso es súper importante para todos aquellos que se hacen alguna prueba y le salen, o sea, le sale IgG o no le sale IgM o le sale alguna de las dos, y que después de 4 meses vuelven a hacerse pruebas y no hay anticuerpos. Ya no salen absolutamente nada. De hecho, la historia de las pruebas son bien interesantes. De primera instancia, si la prueba sale positiva a IgM, quiere decir que esa persona acaba de tener un contacto reciente, a lo mejor hace 7 días. Alrededor de 14 días después ya aparece la IgG, y ese IgG se conserva, como lo estamos viendo, en base a los reportes internacionales publicados. Dicen que más o menos dura entre 2 y 3 meses, y después en la mayoría de los casos se pierde, lo cual quiere decir que posiblemente exista la posibilidad de una reinfección, y cada vez esto es un elemento pues más aceptado de forma común entre la comunidad médica. Muy bien. Ahora, hablando en general, no solamente de COVID, ¿por qué el decir quiero estimular mi sistema inmune para que sea muy fuerte no es lo mismo que estar precisamente sano? Y que todos usamos ese término todo el tiempo. Quiero estar fuerte, quiero estimularlo, quiero sentirme fuerte. Hay que ser muy cuidadoso con lo que uno pide. A veces uno pide cosas sin saber lo que realmente implica. Cuando recibí la invitación para acompañarte el día de hoy, la cual agradezco mucho, me decías que qué podíamos hacer para tener fuerte el sistema inmunológico, y te dije, no, nadie quiere tener un sistema fuerte desde el punto de vista inmunológico, lo quiere tener competente. La parte más importante de cuando uno echa a andar su carro no es si va a andar. La pregunta que uno tiene que hacerse es si lo podemos detener. Claro. Entonces, la parte más importante de que una máquina ande es poderla apagar, poderla controlar. La característica general de la respuesta inmunológica que nos permite vivir y convertirnos en lo que somos, una especie muy, muy exitosa, es que nuestro sistema inmunológico es autolimitado. Y existen una serie de procesos de regulación que son fundamentales. La mayor parte de los problemas que tenemos cuando echamos a andar la respuesta inmunológica y no la controlamos es una respuesta inflamatoria exacerbada que genera la mayor parte de las molestias. De hecho, lo más probable es que si no tenemos una respuesta inflamatoria controlada terminemos muriendo. Las citocinas tienen efectos muy particulares. A concentraciones muy bajitas sirven para curar y contener a los agentes infecciosos en puntos muy específicos. A concentraciones mayores pues tenemos efectos sistémicos, pero si las concentraciones se van todavía más arriba del 10 nanomolar, empezamos a tener efectos tóxicos indeseables, empezamos a formar coágulos, empezamos a tener una baja de tensión, empezamos a tener daño hepático y múltiples elementos de daño sistémico que terminan ocasionándole pues un fallo multiorgánico y llevándonos a la muerte. Lo que en realidad queremos es tener una capacidad de control
de la respuesta inflamatoria, autolimitándola, produciendo citocinas antiinflamatorias, hormonas y neurotransmisores que ayuden a controlar el sistema inmunológico. Entonces la realidad es que deseamos un organismo funcionalmente óptimo, y esto lo logramos, pues como tú bien lo sabes en tu experiencia, pues con una buena nutrición, con un buen descanso y adicionalmente con una serie de condiciones de salud de nuestro entorno. Es bien importante entender que hay gente que tiene un fondo genético, que tienen un relojito, y un día hay sistemas que se desregulan simplemente porque estaban diseñadas o programadas para hacer ese proceso, y empiezan a aparecer enfermedades pues autoinmunes, enfermedades crónico-degenerativas, pero son alejadas de la condición de la normalidad. En la realidad representan un porcentaje pequeño, muy incómodo, y lamentablemente es lo que ocupa el sistema de salud, pero pues la ideal es que si tú llevas una vida ordenada, bien alimentada, pues lo esperado sería que tuvieras una vida controlada y sana hasta volverte un viejo totalmente sano, ¿no? Y llevar la mejor parte de tu vida en una condición aceptable de salud. Aun cuando hayan estas, no sé si llamarlas invasiones, o más bien contacto con diferentes patógenos, ¿no? Eso es muy bueno. De hecho, hay dos cosas que son importantes. De primera instancia, se dice que la madurez del sistema inmunológico se alcanza más o menos como a los 16 años. Y esto se debe a dos condiciones. Una, la condición hormonal. Necesitamos dihidroepiandrosterona. Por eso los niños son sanotes y no se enferman de nada, porque tienen mucha dihidroepiandrosterona. Y a los 16 años alcanzan pues lo que sería su fase adulta, y ya se comportan como nosotros. Y adicionalmente, este proceso nos lleva a ir adquiriendo repertorio. El repertorio es cuando entramos en contacto con los elementos de nuestro entorno y vamos generando memoria. Y entonces vamos haciendo un banco como donde depositamos dinero, pero aquí guardamos células que saben reconocer al bicho A, al bicho B, al bicho C, y de esa manera, cuando estamos en contacto con lo que normalmente estamos en contacto, no nos enfermamos con la gravedad como lo hicimos la primera vez, o como sucedería si nunca hubiésemos entrado en contacto. Entonces el repertorio, los fundamentos hormonales son elementos muy importantes para que el sistema inmunológico funcione. Esto por allá de los 17 años llega a su plenitud. Uno de mis maestros decía que aunque somos, el famosísimo doctor Luis Jiménez Zamudio, a quien le mando un saludo, decía que aunque somos gente que nos ponemos jeans y tomamos Coca-Cola, seguimos siendo animales. Y entonces el proceso funciona para que a los 16 años tengamos la capacidad de poder reproducirnos y cuidar a nuestra cría en la siguiente fase. Cometemos una serie de pecados. Uno de ellos es que cuando nuestra cría está en capacidad por allá de sus 16, 17 años, nosotros nos deberíamos retirar para que ellos ocupen el nicho ecológico, pero no, nos quedamos vivos y entonces empiezan a aparecer estas enfermedades crónico-degenerativas. La realidad es que el éxito de la medicina hace que tengamos tiempos de vida muy prolongados, pero el costo es que empiezan a aparecer enfermedades pues no deseables e incómodas. Ok, y en ese sentido, ¿qué tan favorable es el estar aislados por periodos prolongados, sobre todo para justo esa generación o incluso los niños? ¿Qué tan favorable es el estar aislado totalmente? Esa es mi especialidad, Paula. Fíjate que lo que nosotros nos dedicamos a estudiar en la instancia de psiquiatría es ver de qué manera las modificaciones hormonales y de neurotransmisores afectan el funcionamiento del sistema inmunológico. Y hay una cosa que es muy importante: cuando los elementos de estrés, de tensión a los cuales estamos sometidos son muy significativos, hay un desbalance en nuestras hormonas y en nuestros neurotransmisores que hacen que el sistema inmunológico pierda eficiencia, más que en la capacidad de respuesta, en la capacidad de control. Okay. Y empezamos a tener problemas de alteraciones numéricas y funcionales a nivel celular, que obviamente hace que no tengamos la cantidad suficiente de células y adicionalmente no tengamos la capacidad funcional de las mismas para montar una respuesta de citocinas, anticuerpos y la respuesta adaptativa en los casos más extremos. Y en los casos más gentiles, pues este elemento tensional hace que los niveles de cortisol se incrementen y que tengamos una afectación funcional de nuestra respuesta inmunológica. Sí, o sea, me lo pregunto porque dentro de todas las indicaciones que hemos seguido en los últimos 8 o 9 meses, creo que llevamos para 9 meses, la indicación es obviamente tener una higiene propia, alimentarte bien, cosa que no mucha gente hace, pero bueno, algunos tratamos.
y estar de cierta manera pues aislados, ¿no? O sea, con este distanciamiento social. Y a mí me preocupa en el tema de, o sea, procurar un buen entorno, por lo menos para los niños. Digo, yo sé que nos afecta a todos por parejo, ¿no? Pero sobre todo para los niños, el aislamiento de cierta forma, o sea, preocupa que estén estresados, preocupa que estén deprimidos, preocupa, o sea, jóvenes, adolescentes y demás. Y cómo esto puede afectarnos. Ya sé que podemos buscar otras alternativas, ya sé que podemos ir quizá a un lugar abierto, donde no haya gente, o hacer alguna actividad de recreación. O sea, siempre hay opciones, pero en realidad sí es un factor determinante el estado de ánimo. Eso es por lo menos lo que yo veo en mi experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo afecta el estado de ánimo al sistema inmune? Además de lo que dices de que suben los niveles de cortisol, etcétera. Pues es que básicamente el problema de estar tensionado es que nosotros veríamos, si nos midieran los parámetros moleculares, cómo estas hormonas y cómo estos neurotransmisores se modifican. Y las células del sistema inmunológico, al igual que las células del sistema nervioso y el sistema endocrino, tienen receptores para estas moléculas. El incremento del cortisol, la modificación de los perfiles neuroquímicos hacen que la funcionalidad se modifique. Y esto a la larga, y ya son bastantes meses, obviamente disminuye la capacidad para producir anticuerpos, para hacer que las células funcionen de manera adecuada. Aquí es bien importante poder reconocer qué son los elementos que pueden disminuir esa tensión. La actividad física es uno de ellos, pero yo creo que la parte de interacción social con tus convivientes se vuelve importante. A diferencia de lo que dices, a mí me gustaría hacer una puntualización. Nadie nos ha pedido que nos distanciemos socialmente, nos piden que nos distanciemos físicamente. Socialmente, pues tenemos que seguir hablando con nuestras familias por teléfono, por estas nuevas tecnologías como el Zoom o el Skype, hablar de manera pues un tanto más tradicional por la vía telefónica y estar intercambiando ideas, estar intercambiando proyectos. Hay que involucrarse en cosas que nos llamen la atención y nos generen interés, leer un libro, ver una serie, intercambiar opiniones, establecer procesos a través de los cuales te mantengas ocupado, que te distraigas. Y esto que dicen que es muy importante, hay que limitar la cantidad de información que nos llega y como tú bien lo decías al principio del programa, buscar fuentes de información que sean objetivas, claras, que no sean tendenciosas y que no nos incrementen la ansiedad, porque a veces uno escucha la noticia y parece que el mundo se va a acabar mañana o en la tarde, ¿no? Sí, justamente estamos todos muy preocupados y a veces aunque no quieras ver la noticia, quizá te lo dice tu tía o tu mamá o todo el mundo, entonces nos empezamos a estresar y es importante tener un buen estado de salud, incluye la parte emocional que como que se nos olvida totalmente, ¿no? Vamos a ir a un corte, les recuerdo nuestras redes sociales WMWDTV, estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Instagram con un guión bajo después del MODTV, estamos en Facebook también, en YouTube pueden ver nuestro programa cuantas veces quieran, yo soy Paula Ortega, regresamos en un segundito.
Estamos de regreso en Somos Inmunes hablando con el doctor Lenin Pavón y estábamos hablando sobre esta conexión de la salud emocional con el sistema inmunológico. Creo que es un tema también que se toca en el libro, ¿verdad? Así es, el libro contiene un par de capítulos que son muy interesantes y de vanguardia. Uno habla de inmunometabolismo, que habla de la importancia de tener adecuadamente balanceado la parte del peso, sobre todo porque los adipocitos pueden ser moléculas inflamatorias que ocupan o generan una serie de presiones inflamatorias de bajo grado que pueden desencadenar muchas otras enfermedades. Y la parte de la microbiota, que yo creo que es un elemento que cada vez tiene que ser más considerado. Tenemos microbiota muy positiva, pero también hay microbiota mala, y esa microbiota mala favorece la aparición de cierto tipo de patologías y de enfermedades. Entonces, lo que llama mucho la atención es que elementos que en un principio parecían un tanto esotéricos, hoy por hoy los vamos adquiriendo y los vamos enseñando en las facultades de medicina para que los chicos entiendan que tienen que ver a su paciente como un individuo particular y tratar de darle la mejor atención a él. Más que tratar una enfermedad, tratar a un paciente y a su familia, obviamente. Me parece increíble esto, es de verdad. Ahí estamos enseñándoles un cupón, bueno, ya no, ahí está, un cupón de descuento para que puedan adquirir el libro. Y también, bueno, vamos al final, está aquí la portada del libro, que lo pueden adquirir en todas las librerías ya en línea, me parece que Gandhi. ¿Cuáles son las especializadas en medicina? En la Ciudad de México la más importante es la Leo, la Horus, pero pues hay otras muchas que venden libros especializados de medicina, pero en cualquier librería lo puede conseguir, y en línea pues obviamente también en Amazon, etcétera. Ay, pues está buenísimo para que yo inmediatamente lo voy a adquirir porque me interesa muchísimo esta parte y creo que todos tenemos que informarnos un poco más a profundidad sobre el sistema inmunológico y no estar creyendo. Hay tanta información que nos llega, de verdad, y hasta a mí misma me causa risa. No porque yo no les diga si es necesario que coman esto, que se alimenten bien, pero no es tan simple como agarrar un shot de jengibre y tomártelo y ya. Me hice absolutamente inmune y fuerte. Es integral, ¿no? Es un conjunto de cosas. Sí, hay un especialista en microbiota en nuestro país, se me acaba de ir el nombre, ahorita me acuerdo cómo se llama, y con él empezamos a trabajar en condiciones clínico-psiquiátricas la mejoría de microbiota, y la parte importante es que él le causaba mucha gracia a mis hábitos, ¿no? Cuando empezábamos a platicar me decía, mira, tú puedes comer muy bien toda esta parte de alimentos funcionales, favorecer tu microbiota, enriquecerte con cierto tipo de dieta, pero tu esfuerzo se acaba cuando destapas la Coca-Cola y le das el primer trago, claro, la destruyes totalmente. Claro. Entonces eso implica todo un cambio de vida. Entonces Oscar, el doctor se llama Oscar. Entonces la parte importante es que a veces uno no entiende, piensa que uno es muy bueno tomando su yogurt, pero pues también le destapa la coca, le pega el cigarro o otras cosas, y eso obviamente modifica microbiológicamente a nuestro organismo, y pues es impresionante ver que cuando tienes una microbiota positiva, buena, pues obviamente la condición neuroquímica, la percepción del entorno, la condición de bienestar se incrementa. Entonces, pues cuando uno experimenta esa sensación ya no quiere dejarla de tener, y entonces empieza a ser poco a poco la migración hacia una condición mucho más saludable. Sin embargo, no es algo que la comunidad favorezca, o sea, todo el mundo te ofrece un refresco, o todo el mundo te ofrece chetos o cosas así que le pegan fuertemente a tu microbiota, y a veces uno actúa de buena fe sin saber el enorme daño que le ocasiona a su propio organismo. Y otra cosa que es muy impactante es entender que por cada kilo de sobrepeso que tenemos hay 300 gramos de tejido inflamatorio asociado a adipocitos que están generando inflamación de bajo grado, y esa inflamación de bajo grado le pega a todo: cerebro, riñón, intestino. Entonces realmente es un conjunto de elementos que nos tiene que llevar a una revolución personal de una forma de vida mucho más sana y adecuada. Eso me parece súper interesante que lo digas, porque
Cuando nosotros lo decimos coloquialmente, igual en una reunión o lo que sea, bueno, tenemos que mantener un peso más saludable, queremos vernos muy bien, siempre vamos por el lado estético quizá, pero no vemos del lado científico o lo que ustedes pueden ver cuando hay un cambio celular a partir de la mejora de la microbiota, a partir de la alimentación más consciente, por decirlo así, porque sí, no, lo que creemos es que pecamos y empatamos, ¿no? Quizá nos cuidamos 2 días y después comemos chatarra otros 3, literalmente chatarra porque son productos procesados que no son comida ya. Y va habiendo un cambio, ¿no? Y también quizá como perfecto, o sea, limpio, como le decimos normalmente, para no decir perfecto, porque hay muchas corrientes, hay el veganismo y bueno, si eres omnívoro o no, o si eres macrobiótico, bueno, ya hay un montón de corrientes, pero comer de la manera más limpia posible. Pero también si descuidas tus emociones. Claro, es todo un proceso. Es como un integral, proceso conjunto, ¿no? sí, integral. Es muy difícil. O sea, el mundo occidental está diseñado para el hedonismo absolutamente y no hay nada más satisfactorio que escuchar cómo se destapa una Coca-Cola. Y yo no me alejo de que eso se haga. Lo que pasa es que tendríamos que entender qué es lo que sucede cuando esas sustancias entran a nuestro organismo. El doctor Oscar Medina del Hospital Infantil de México, él y yo teníamos viajes constantemente juntos y lo escuchaba platicar y realmente es muy impresionante lo que la microbiota hace para nuestro organismo y cuesta, es muy sorprendente inclusive para la gente que nos dedicamos a este campo entender el nivel de la relevancia que tiene el tipo de comida que ingerimos sobre nuestra salud en general y la importancia de tener un buen control. Entonces uno puede ser súper bien portado y perderlo en un trago de Coca-Cola o en una condición de consumo de alcaloides que puede ser totalmente nocivo para nuestro organismo. Sí, así es. Sí, totalmente. Me encanta que ya estén enseñando en la escuela de medicina, que estén enseñando a todas las generaciones nuevas de médicos es la importancia de la parte de la alimentación, ¿no? O sea, creo que es como algo que por lo general lo tienen aparte, ¿no? O sugieren un especialista en nutrición. Bueno, yo particularmente creo que un nutriólogo tendría que ser fundamental, pero la microbiota se ha vuelto un elemento diagnóstico y terapéutico. Eventualmente, aunque se encuentre en fase experimental, se demuestra la importancia que se tiene tener o no tener cierto tipo de elementos bacterianos en nuestro intestino, y hay algunos que están asociados totalmente con enfermedades muy particulares, y ahí empezamos a hablar de condiciones genéticas, nutricionales, ambientales. La presencia de cierto tipo de bacterias en nuestro intestino puede desencadenar cierto tipo de padecimientos. Y lo que dicen es que, bueno, la condición genética, las condiciones alimenticias, todo el conjunto de elementos hacen que esa persona tenga ese tipo de microbiota. La podemos cambiar, la podemos disminuir, el paciente tiene una mejora, pero al no poder cambiar sus hábitos, su percepción sobre el entorno inmediato y la responsabilidad que tiene de cuidar su salud, pues obviamente regresan rápidamente a esta condición de deterioro. Entonces son estudios muy revolucionarios que muestran que la microbiota es muy importante para hacer el adecuado funcionamiento de nuestro organismo en términos generales. Eso es súper interesante y es un capítulo también del libro. Recientemente le comentaba al doctor que estábamos haciendo un curso de comida viva. Bueno, yo tengo un curso de comida viva donde les he enseñado las diferentes tipos de bacterias que tiene la comida fermentada en nuestro consumo normal, y de hecho hay muchos alimentos que son fermentados que no conocemos, que no sabemos que son fermentados. Por ejemplo, para tener la tortilla se hace el nixtamal es la fermentación del maíz. Para tener el chocolate se fermenta el cacao, y que es un superalimento mexicano también que consumimos regularmente. Obviamente cuando ya es procesado, industrializado y se le agrega una cantidad de azúcar mayor a la que debería de tener, ¿no? Porque sí se puede endulzar de cierta forma. Bueno, ese es un alimento. Tenemos el tepache, tenemos la kombucha, tenemos el kéfir, bueno, o el yogur con búlgaros que nos hacían en nuestra casa desde chiquitos y que seguimos haciendo. El chucrut el chucrut, el sauerkraut, bueno, y en Europa fermentan también los pescados y las carnes, y hay un montón de diferentes trazas de moho,
de levaduras que se utilizan para la comida fermentada, más todo lo que podemos hacer nosotros en casa. Entonces, bueno, infórmense un poco sobre eso porque estamos escuchándolo de voz del doctor, que es importante cuidar la microbiota. Entonces, creo que más allá de lo que podamos ver como un trending topic en redes sociales, es más bien tener esta salud integral. Ahora, quiero preguntar sobre el tema de la parte emocional y las enfermedades pues psiquiátricas, ¿no? Más comunes, como lo es la depresión, como, bueno, sí, claro, la depresión, que es una enfermedad. ¿Qué papel juega ahí el sistema inmune? O sea, ¿qué pasa primero? O sea, ¿hay una depresión por factores externos? ¿Hay una relación totalmente ligada con la parte inmune? ¿Cómo funciona eso? Hay varios tipos de depresiones. Hay depresiones reactivas, que son secundarias a eventos traumáticos y que están afectando a todos, como en este caso la pandemia. Y hay depresiones endógenas. Clínicamente se tratan igual, pero la causa es diferente. Y ahí me gustaría explicar que todos nos estresamos. La historia natural de la depresión es estrés, ansiedad y luego depresión, en un proceso que puede llevar meses, años, mucho tiempo. O puede ser muy súbito, como en el caso de las reactivas. Pero aquellas pacientes que se deprimen tienen una condición genética que favorece la aparición de este cuadro clínico. Hay una hipótesis que es la hipótesis serotoninérgica, que dice que los pacientes que se deprimen desde el nacimiento tienen defectos en su material genético que impide que se expresen correctamente las proteínas que funcionan como transportadores de la serotonina, y una familia muy grande de receptores que tienen un nombre que es 5HT1, 5HT2, así, y hasta el 7 o más allá. Y esto hace que estos pacientes siempre tengan este problema. Siempre tienen una disminución funcional y numérica de estas moléculas de la serotonina por sí misma, que se produce en el intestino, y de ahí la importancia de la microbiota, la producción del transportador y la producción de los receptores en todas las células del cerebro, las células del sistema inmunológico, las células involucradas en la respuesta endocrina. Ahora bien, todos nos estresamos. Todos podemos llegar a tener un elemento de mayor o menor intensidad de ansiedad, pero no todos nos deprimimos. Solamente el 20% de la población, que es mucho, una cantidad muy grande, llega a estas condiciones de severidad. Y bueno, ahí está asociado a una serie de alteraciones a nivel de los neurotransmisores. La vinculación que se tiene con la respuesta inmunológica es el hecho de que cuando nos estresamos, nos inflamamos. Entonces se elevan las citocinas proinflamatorias, IL-1, TNF-alfa, interleucina 6, y esto estimulan al cerebro, se producen una serie de moléculas y de hormonas, pero cuando desaparece el estímulo estresante, eso también desaparece. Esto es cuando, por ejemplo, damos un enfrenón en la calle, nos peleamos con alguien, pasó ese momento y ese estímulo desaparece. Lamentablemente, pues la pandemia o condiciones de salud de nuestra madre o problemas que están allí y que nosotros no podemos controlar con nuestras manos o con nuestra presencia, pues obviamente son elementos de tensión. Y ahí cuando nos tensionamos hay una cosa bien importante, que es el hecho de que se incrementa la cantidad de un neurotransmisor que se llama glutamato en el cerebro. Ese glutamato va afectando a todas las regiones anatómicas del cerebro, se pierde la capacidad de regular este proceso neuroendocrino inmunológico, y lo podemos ver porque disminuye el tamaño de las regiones anatómicas involucradas y se ve en diferentes patologías este proceso. Los pacientes deprimidos no son la excepción, y entonces hay un proceso de la desregulación de la respuesta inflamatoria, de la respuesta endocrina y de la respuesta neuroquímica. Cuando hablamos de depresión, no solamente hablamos de la condición conductual, sintomática, de tristeza o mucho enojo o alteraciones de sueño, alteraciones de alimentación, cansancio, sino básicamente, y bueno, uno de los síntomas importantes es la capacidad de experimentar placer. Entonces hay que entender que esa es una parte causada porque hay alteraciones de neurotransmisores, hay alteraciones de la respuesta inflamatoria y hay alteraciones hormonales. La sugerencia que yo llevo haciendo desde hace 20 años a través de las investigaciones que realizo en mi laboratorio es que un paciente deprimido tiene que ser tratado de forma sistemática. Tienen que tratar la parte neuroquímica, tienen que tratar la parte de hormonal y la parte inflamatoria, y la recomendación que hacen todos los profesionales de salud es que hay que ir al psiquiatra y adicionalmente hay que tomar psicoterapia, pero adicionalmente hay que mejorar todas las condiciones. Si nosotros pudiéramos hacer un ejemplo, Paula,
nosotros dijéramos, nuestro paciente está enfermo aquí, le damos los fármacos, lo mejoramos acá, mejoramos su alimentación y llegamos un cachito más, pero ese estado de bienestar es Sí, increíble, máximo, es increíble. sí. Hicimos una serie de manejos con el doctor Magdaleno Pérez en Monterrey, usando un modelo integral, y yo quedé profundamente sorprendido de la importancia que tiene. El apego terapéutico es el punto número uno, pero las mejorías de la condición alimenticia, la condición de la microbiota, es espectacular el cambio que tienen los pacientes, sin importar qué tan complicados estén. Sí, sí, y es súper importante porque a veces solamente se receta el fármaco, pero no se le sugiere la parte terapéutica. Claro. Y no se hace el ajuste general a todas las condiciones de vida que es tan indispensable y tan importante. Sí, que pueden ser como ese cachito más que pueden hacer que, o sea, puede hacer que se sienta totalmente en bienestar y que incluye otras cosas. El tema es que muchas veces depende de la voluntad del paciente, ¿no? O sea, el doctor lo puede sugerir y el paciente puede decir, yo está bien, pero no pienso hacer ejercicio, ¿no? O sea, o no, nada más deme la pastilla que me solucione el problema y ya, ¿no? Sí, le quita los síntomas. El problema es que sí existe un estado de bienestar inducido por la pastilla. El problema es que en el momento en que quites la pastilla, el estado se deteriora, pero adicionalmente, cuando vuelve a recaer, cuando le vuelve a dar uno el fármaco, ya no se restablece a la misma velocidad. Cada vez cuesta más trabajo volver a echar a andar la máquina, porque estamos apoyándonos de un solo punto, en lugar de hacer el manejo endocrino, inflamatorio, neuroquímico, y aparte toda esta parte de la percepción, pues no se hace, y entonces esto hace que los cuadros se vuelvan más severos, más intensos, y que los cuadros se vayan complicando muchísimo más. Sí, y esto ha sido todo el tiempo. Ahorita un poco la preocupación es que por un factor externo, o sea, aunque quizá químicamente o no hay una carga genética o lo que digamos que pueda hacer ese otro tipo de depresión de la que hablabas, por el entorno o por el estado como de alerta y de miedo, hay más pacientes deprimidos, digamos. Ansiosos que pueden convertirse, dependiendo de su fondo genético, en cuadros de depresión. Sí, y muchos otros tipos de casos donde empiezan ahí cierta psicosis por el tema del miedo y sí, ansiosos. Entonces, realmente no es conveniente estar en ese estado. Una, bueno, porque deteriora tu vida, pero también porque estás más expuesto, quiero pensar, ¿no? O sea, estás más inflamado. Estás más inflamado y esto pues nos habla del proceso de regulación. Entonces, si estás menos regulado y puedes incrementar la intensidad de la respuesta. Obviamente el sistema inmunológico tiene sus propios mecanismos de autocompensación, pero un estado inflamatorio, por eso es que la obesidad es tan importante como factor de riesgo. Por eso un estado ansioso así exacerbado puede ser también considerado como un elemento de riesgo para que se generen respuestas descontroladas que culminen en cuadros o formas todavía más agravadas de las que normalmente tendría un individuo. Sí, su manera de responder es diferente si tiene obesidad. Sí, diabetes, hipertensión, porque son estados proinflamatorios preexistentes. Que además, hasta donde yo me quedé el año pasado, pues la principal causa de muerte en este país eran problemas cardiovasculares, ¿no? Cardiovasculares. Entonces sí sigue siendo un factor de riesgo y hoy más, ¿no? Y por lo menos, bueno, estamos viendo un cambio ahí en ciertas regulaciones ya para las empresas donde se está pidiendo tener, o sea, un factor, o sea, los factores psicosociales de los empleados se están cuidando un poco más y reducir todos estos factores de riesgo, que empiecen a haber programas de bienestar, ya que si van con el doctor y el doctor les dice, bueno, tómense este medicamento, pero hagan algo más de su vida, no lo hacen, bueno, empezar también por la parte empresarial, donde quizá de manera masiva o en grupo te llame más la atención, algún incentivo, lo que sea, para poder empezar a hacer ejercicio, a cambiar su vida, a alimentarse mejor. Es un tema cultural, definitivamente, ¿no? Vamos a ir a otro pequeño corte. Les recuerdo que mi libro Niños Inmunes, un recetario de comida libre de alergenos para niños y toda la familia, pueden encontrarlo en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, en la Martínez 139 en Polanco. Y bueno, también lo pueden adquirir conmigo, también en el correo electrónico somosinmunes@gmail.com. También les recuerdo nuestras redes sociales WMWDTV, pueden escucharnos en Spotify y en Apple Podcast y vernos por Instagram, en Facebook y en YouTube cuantas veces quieran. También en Dailymotion, que no lo usamos tanto en Latinoamérica, pero ahí estamos también. Yo soy Paula Ortega, estoy con el doctor Lenín Pavón y regresamos en un segundo.
Estamos de regreso en Somos Inmunes. Estábamos hablando en el corte de algo interesante, ¿no? Él le estaba compartiendo al doctor que los pacientes, bueno, alumnos, que yo les llamo alumnos, que han tenido COVID y cómo han tenido el abordaje de la parte de, o sea, están en contacto con su neumólogo o con su doctor de cabecera que les da el tratamiento médico, ¿no? Y conmigo han visto la parte de la alimentación, que pueden comer y que esté a su alcance, por supuesto, ¿no? Porque habrá quien tenga que le ayude y le prepare la comida, habrá quien esté solo en su casa y necesite más bien pedir cosas a domicilio, o esté muy cansado, muy fatigado para prepararse comida. Diferentes maneras de abordarlo, desde la parte, pues, llamémosle naturista, pero también la parte médica, y cómo hay una gran diferencia en un paciente que no duerme, con un paciente que sí duerme o un paciente que está muy estresado. Y el doctor me comentaba que hay una diferencia en los niveles de cortisol. Sí, pero aparte del sueño hay una condición muy importante. El sueño genera un estado hiperinflamatorio exacerbado. Si uno no duerme, la condición inflamatoria se dispara de una manera superlativa y particularmente predicamos esto el viernes, hay una serie de proteínas que son muy sensibles a la presencia de moléculas inflamatorias, que son las que están controlando el cierre de la barrera hematoencefálica y de todas las barreras del organismo. Entonces cuando se inflama uno mucho, sobre todo cuando no duerme, entonces se empiezan a abrir las barreras y empiezan a pasar moléculas muy grandes hacia espacios donde normalmente no sucedía. Y entonces el fenómeno de molestia es exacerbado. Y adicionalmente esto pues no es una cosa menor, la falta de sueño es uno de los elementos que nuestro cuerpo resiente de una manera mucho más grave. Uno de los ejemplos que se dice clásicamente es que uno puede dejar de comer mucho tiempo, puede dejar de beber mucho tiempo, pero no puede dejar de dormir mucho tiempo, porque eso no es compatible con la vida y termina en un compromiso orgánico muy, muy exacerbado. Sí, totalmente el cuidado del descanso, bueno, tengas COVID o no tengas COVID, ¿no? O sea, en cualquier circunstancia, pero para mí ha sido uno de los factores que más he cuidado y he observado en estos pacientes. Por supuesto, que estén comiendo bien, ¿no? Y que se estén hidratando, porque sufren mucho de dolores de cabeza y con la deshidratación los dolores de cabeza aumentan, o sea, el dolor aumenta muchísimo. Entonces es estar bien hidratado, comer, estar en descanso y la parte emocional que... Hay una molécula que ha sido descrita desde hace muchos años, yo creo que más de 10, causante de los fenómenos migrañosos que acompañan la condición de dolor de cabeza, molestia por la luz, que es la interleucina 6. La interleucina 6 es una molécula asociada a fenómenos inflamatorios de mucha intensidad. Y en el caso de la migraña, esto genera la generación de radicales libres de oxígeno. Las proteínas al interior del sistema nervioso se nitrosan y cuesta mucho trabajo eliminarlas, removerlas, y dicen que son elementos irritantes que están causando estos fenómenos migrañosos. Adicionalmente, la interleucina 6 está conectada con el sistema nervioso y genera dolores musculares, articulares, pero idiopáticos, porque es simplemente por el hecho de la consecuencia de la respuesta inflamatoria descontrolada y que se incrementa la producción de IL-6, y esta molécula está acompañando este tipo de sintomatologías. Sí, fuertes. Y es una de las moléculas que se desregula en pacientes con COVID. Sí, es súper fuerte. Bueno, no lo he sentido personalmente, pero sí los alumnos reportan dolores de cabeza que dicen que es verdaderamente insoportable, ¿no? Entonces, pues hay que cuidarnos. ¿Cuáles son las recomendaciones así en breve? Ya las hemos escuchado, todo el tiempo las estamos escuchando, pero ¿cuáles son las recomendaciones más importantes en breve para cuidar nuestro sistema inmune en estos tiempos, vaya? Pues yo creo que son las recomendaciones de siempre, y necesariamente es alimentarse de forma correcta, más en el sentido de balanceo, un aporte adecuado de proteínas, de grasas, y de carbohidratos, que son esenciales para poder
generar la síntesis de proteínas. Todo nuestro sistema inmunológico funciona en base a proteínas. Las citocinas son proteínas, los anticuerpos son proteínas, las células para hacer una proliferación clonal requieren proteínas y todos los elementos de las pozas metabólicas. Tal vez habría que considerarle y darle un valor muy importante para la regulación del sistema inmunológico los oligoelementos. Calcio, magnesio, zinc, fierro son muy importantes. Recientemente escuchaba, empezaron seguramente a escucharlo y a leerlo toda la gente que nos está acompañando hoy, que hay pacientes que están reportando la caída espontánea de dientes, y eso se debe a que cuando el macrófago se activa como resultado de la presencia de un antígeno, para poder funcionar adecuadamente requiere calcio y lo toma de donde sea, y de eso pues obviamente los huesos, seguramente tendremos casos de desmineralización muy significativa, osteoporosis incrementada, porque el macrófago tiene que activarse para poder defender el organismo, y eso implica tomar calcio de donde esté, y si están los huesos lo toma porque es así, ¿no? Asolearse para tener una buena aporte de vitamina D. Y bueno, como platicábamos, la importancia de tener un contacto social. Somos animales sociales, somos animales gremiales, entonces pues no vernos a lo mejor en el sentido de tocarnos, pero sí de platicar, de saber que uno está bien, de compartir proyectos. Esta cosa que ahora se me hace un tanto extraña, pero que mi mujer me decía el otro día, se puede, pónganse a cenar con tu hermano, ¿no? ¿Cómo? Pues tú pones tu cena y él que ponga la suya y coman. Yo creo que es algo que tenemos que empezar a fomentar, porque la manera en la que estamos seguros es en el distanciamiento físico, pero el contacto social no tiene por qué limitarse. Y habría que ser creativos en esos aspectos. Bueno, y si fuera en un espacio abierto, totalmente abierto y con las medidas. Pues es que la realidad es que tan abierto es lo abierto, porque así como estamos tú y yo ahorita, a 1,5 metros, mi paranoia me impide quitarme mi cubrebocas, pero pues al final de cuentas terminamos acercándonos y ya lo veo, ¿no? A los niños chiquitos no hay manera de controlarlos, y terminan pasando de un lado a otro, y terminas, empiezas a tomar confianza y a perder conciencia de lo que está pasando en tu entorno, y te pasas el teléfono o te pasas la sal o le dices está muy rico y le acercas el pedazo, y son cosas que están bien intencionadas pero que no son correctas en este momento. Yo creo que el pronóstico es bueno, dado que va a llegar la vacuna y que vamos a mantener las medidas de control, pero pues a lo mejor en 6 meses ya podemos empezar otra vez a juntarnos, y eso yo creo que pues nos ayuda para platicar, y decir, oye, en 6 meses qué vamos a hacer, en 6 meses qué vamos a planear, cómo está mi mamá, cómo están tus hijos, platicar ese tipo de cosas, tener un intercambio entre correos electrónicos, ahora con los chats, yo creo que se puede tener este tipo de elementos. Y yo creo que sí hay gente mucho más sensible que otros, en el sentido de necesitan el contacto y la retroalimentación de los convivientes, pero pues bajo una conciencia clara, pues hay que tener el control, ¿no? Pues de nuestro entorno lo más posible. Pues muchísimas gracias, de verdad que este programa fue realmente revelador para todos nosotros, que tenemos información de viva voz de alguien que es experto en el tema. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, les voy a estar pasando la pregunta para el que vaya a ganarse ese libro. Yo creo que vamos a hablar un poco sobre, la pregunta va a ser sobre el sistema inmune, por supuesto, pero la voy a compartir vía mis redes sociales, así que estén muy pendientes, @papsortega, B de bueno, papsortega, para que me sigan ahí, para que hagamos la pregunta y podamos hacer este regalo del libro del doctor Lenin Pavón. Les recuerdo que lo pueden encontrar en cualquier librería, no sé si tienes la imagen por ahí, bueno, si no les repito el título, Inmunología Molecular, Celular y Translacional, del doctor Lenin Pavón. Entonces, por favor, búsquenlo ya sea en electrónico, lo pueden encontrar, o también lo pueden encontrar en físico, y aquí está el código QR para el descuento también. Muchísimas gracias, esto fue Somos Inmunes, yo soy Paula Ortega, coach de medicina natural. Nos vemos el próximo lunes con otro programa más. Muchas gracias.